Y nuevamente le damos la bienvenida a Denis Magaña, que nos va a dar la presentación y la importancia de las abejas nativas en la península de Yucatán. Bienvenidos a todos, buenas tardes. Adelante, Denis. Muchas Bienvenido. gracias. De nuevo, gracias por la invitación. Gracias a todos por reunirnos por este medio. Y bueno, les voy a platicar un poquito acerca de la importancia de las abejas nativas. Me voy a enfocar mucho en la península de Yucatán, aunque al inicio vamos a tener una introducción, ¿no? Pues me presento, mi nombre es Denis Israel Magaña Ortiz, soy profesor investigador del Tecnológico de Mérida, adscrito al Tecnológico Nacional de México. Pertenezco a una asociación que se llama La Abeja Guardiana, que está formada por diferentes estudiantes de ingeniería ambiental, un fotógrafo, un biólogo, diferentes personas que se han acercado para colaborar en este proyecto, ¿no? Las fotografías que voy a presentar son parte de un proyecto a cargo de Álvaro Carvajal, que es un fotógrafo y dedicado al área de comunicaciones, que nos ha estado apoyando y que forma parte de la abeja guardiana, ¿no? Entonces, ¿qué son las abejas nativas, no? Esta definición que yo puse tentativa está basada en lo que hemos leído y recopilado en el grupo de trabajo y lo que hemos observado también, ¿no? Pues podríamos decir que las abejas nativas son un conjunto de especies que de manera ecosistémica han habitado regiones de nuestro planeta, incluso antes de la aparición de los seres humanos, ¿no? Se estima que las abejas o las primeras abejas que polinizaban las plantas surgieron hace 30 millones de años, ¿no? Y contrastan con la introducción de la apicultura tecnificada. Ahorita voy a hablar un poquito más acerca de qué es esto de la apicultura tecnificada, pero las abejas nativas, por ejemplo, pueden habitar árboles, pueden habitar en algunas zonas urbanas, ¿sí? Y no requieren un cuidado intensivo del ser humano, sino que ellas se pueden adaptar a este tipo de situaciones, ¿no? Diferentes contextos. Entonces, la abeja que más común a la abeja que nosotros conocemos es la abeja Apis mellifera, que esta es una fotografía igual de Álvaro. Pues se caracteriza, ¿no? Por su picadura. En contraste, muchas de las abejas nativas, sobre todo en el área de Yucatán y del sureste de México, Centroamérica, América del Sur, carecen de aguijón, ¿no? ¿Por qué carecen de aguijón? Eso es algo que les llama la atención mucho a la gente de Europa, a la gente de Asia, porque dicen, ¿cómo es que no tienen aguijón, no? ¿Cómo es que no pican? Muy probablemente ocurrió porque pues no había depredadores de gran tamaño que pues amenazaran la existencia de las abejas y entonces ocurrió un fenómeno que es, las abejas sí tienen un aguijón, pero no es funcional, no pica, ¿no? Se dice que se atrofió, es como un órgano que perdió su función, ¿no? Al no haber un agresor externo de mayor tamaño, pues la abeja no desarrolló esta capacidad de la picadura, la perdió. Y pues son abejas muy nobles, ¿no? Que uno puede trabajar, incluso los niños las pueden trabajar, no se requiere un traje especializado, no se requieren guantes, no se requiere un cuidado mayor ante la picadura de estas abejas. Mucho de la información que estamos nosotros manejando viene de este libro, que es del doctor Quesada Guam. El doctor Quesada Guam trabaja en la Universidad Autónoma de Yucatán, sí, aquí está. Y esta es la mayor recopilación que se ha hecho, ¿no? Acerca de las diferentes especies de abejas sin aguijón que habitan el sureste de México. Mucha gente se pone en contra de la abeja Apis mellifera, que porque es una especie invasora, que porque representa un riesgo para la población, etcétera. Pero la verdad es que ya esta abeja ya se estableció. Muchos de los cultivos dependen ahora de la abeja Apis mellifera. Y además, es una abeja productora, ¿no? Es una abeja que muchas personas dependen de ella, ¿no? Hay una industria, hay un comercio, hay productores que dependen de la elaboración de miel de Apis mellifera, ¿sí? Y eso es algo también que vamos a comentar cuando veamos más sobre las abejas sin aguijón, ¿no? ¿Y cómo es que ocurrió este proceso donde la abeja Apis mellifera se convirtió como en la mayor productora de miel a nivel mundial, ¿no? Este libro que les quiero comentar es un libro que la verdad me di el tiempo de leer. Es un libro muy bonito que nos habla de la relación que existe, ¿no? Entre el arte de observar la naturaleza y el arte de cuidar las abejas, que es la apicultura, ¿no? Entonces trae una introducción sobre cómo la gente de Asia Menor, los griegos se interesaron por las abejas, las fueron domesticando
Y lo interesante es que va mostrando que cada cultura, ¿no? Como en el caso en esta cultura, la cultura mexicana, la cultura maya, la cultura olmeca, fue desarrollando una relación con la presencia de las abejas, ¿sí? Sin embargo, como esta producción era baja y estas abejitas no producían suficiente miel, hubo una persona que se llama Lorenzo Langstroth, que se dio la tarea de investigar qué variedad de abeja, qué subespecie de la especie Apis mellifera, que es la abeja con aguijón, la abeja común, la abeja europea, producía más miel. Entonces encontró una variedad italiana. Esa variedad italiana la fue introduciendo a Francia, a España y a Inglaterra. ¿Cuál fue el problema con esto? Que estas abejas tenían algunas enfermedades, tenían algunas plagas que fueron contaminando, que fueron contagiando las abejas nativas. Entonces las abejas nativas, que había una gran diversidad en España, en Francia, en Inglaterra, en Europa en general, se fue perdiendo, ¿sí? Entonces la única que quedó fue la abeja Apis mellifera. Y ahora, ¿cuál es el problema? Entonces, como esta abeja Apis mellifera ha sido cultivada intensamente y se ha buscado que no variara genéticamente, que fuera muy productora, ahora enfrenta diferentes enfermedades, ¿no? Está la varroasis, que es ocasionada por un escarabajo, ¿sí? Un tipo de chinche. Hay enfermedades por hongos, enfermedades por virus, que han atacado fuertemente a la abeja Apis mellifera, y entonces la abeja Apis mellifera está perdiendo la productividad que tanto se esperaba. A mí me ha tocado contactar con gente de Polonia, por ejemplo, que me dice que ya tiene muy pocas colonias, ¿no? Trabaja muchísimo en ello y obtiene muy poca producción y sus colonias se van muriendo por estas enfermedades, ¿no? Se le han añadido antibióticos, se les ha dado tratamientos químicos que obviamente ocasionan una contaminación en la miel, entonces esa miel pues no se considera de buena calidad, ¿no? Entonces, de ahí que en este momento nosotros hemos pensado en el grupo de trabajo que para mantener esta tasa de polinización que requerimos todos, porque esta polinización produce los alimentos que consumimos, hay que revalorizar las abejas nativas, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en esta representación podemos ver, como les mencionaba en el caso del libro, que va mostrando las diferentes etapas de la relación de nosotros, de los seres humanos con las abejas. Esta cueva es muy antigua, se llama la Cueva de la Araña en Valencia, España, y es como la primera evidencia de cómo los seres humanos iban a cosechar miel, ¿no? Aquí está la representación de las abejitas y la persona colectando la miel. Y también en esta cueva se muestra un proceso de la relación del ser humano con las abejas, ¿no? Y en general con la naturaleza, ¿no? Con los animales, con la caza, etcétera. Y es algo que se ha ido perdiendo, ¿no? Otra recomendación que yo también les hago extensiva es ver este documental. Este documental ganó el Oscar en la última ocasión, se llama Honeyland, y también describe a manera de libro y a manera de estas representaciones cómo los seres humanos se interrelacionan con las abejas, ¿no? El personaje principal es una mujer que de manera silvestre va cuidando las abejas y cosecha su miel. Sin embargo, con la llegada de algunos vecinos a su comunidad apartada, tiene que enfrentar este proceso de tecnificación, ¿no? Que actualmente, como les mencionaba, tiene numerosos retos, ¿no? Las enfermedades, la baja polinización, la pérdida de la diversidad genética, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es una película que yo le recomiendo mucho, está muy bien hecha y muestra el entorno o la relación de las personas con las abejas y los retos que se enfrentan, ¿no? Bueno, en el caso de la península de Yucatán, la verdad es que en México, pues siempre se dice, ¿no? México es un país mega diverso, como dicen los biólogos. Hemos sido afortunados en tener una gran diversidad de abejas, ¿no? Solo en el caso de la península de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco, podemos observar estas 16, 17 especies, más algunas que muy probablemente no están descritas, ¿no? ¿Qué caracteriza a estas abejas, las que están en esta tablita, ¿no? Con su nombre científico y su nombre en maya? Las caracteriza su ausencia de aguijón, ¿no? Ninguna de ellas pica. Algunas tienen algunos mecanismos de alejar a alguna persona o algún animalito que se acerca a la colmena, como es esparcir olores o a veces enredarse en el cabello o enredarse o intentar entrar a los oídos para disuadir a las personas. Pero en la mayoría de los casos tienen un mecanismo de evitación, ¿no? Se esconden para que las personas o
los animalitos no lo detecten, ¿no? Vamos a ver que la abeja que tiene una mayor recuperación histórica o testimonios históricos es la abeja Melipona becheii, y su nombre maya es Shunankap, con el cap o polcap. Se puede traducir como la reina de la miel o como la dama de la miel. Y pues sí, los testimonios así lo demuestran. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, que para la cultura maya tuvo una relación bastante importante con esta especie, ¿no? También vamos a ver algunas fotografías. Tenemos una especie endémica que es Meliponia yucatánica, que es endémica, que solo la podemos localizar en el caso de Yucatán, ¿no? Es una especie que no se ha estudiado mucho. En general, estas especies no se han tomado en consideración. Es algo que queremos en el equipo de trabajo ir avanzando. Y la tablita está basada en otro trabajo de una persona pues muy importante, un excelente investigador, que es el doctor González Acereto. Él trabajó en la Universidad Autónoma de Yucatán y pues prácticamente toda su vida y su desarrollo profesional intentó que la gente tomara en cuenta la importancia de estas abejas, ¿no? Está tomada de esta publicación. Y yo también les voy a hablar de otras abejas, como es Scaptotrigona pectoralis, que en maya es Cansac, Nanotrigona perilampoides, que se llama Mejenbol o bol, y Fresiomelita nigra nigra, Sacchic o chic. Y lo que igual nos llama mucho la atención es cómo la cultura maya logró darle un nombre a cada tipo de abeja, ¿no? ¿Qué observadores eran? ¿Qué detallados en la documentación eran? Para que cada uno tenga un nombre, ¿no? Entonces, esa tradición de observar a las abejas se ha mantenido, ¿no? Y lo vamos a ver más adelante en el proyecto que desarrollamos. Bueno, empezamos con Scaptotrigona pectoralis. Es una abeja que se caracteriza por su color rojizo. Es una abejita que no tiene aguijón, que igual su mecanismo es de evitación, es decir, cuando alguien se acerca, un alimento se acerca, se guarda. Esta es su entrada, ¿sí? Como ven, su entrada igual está custodiada por un conjunto de abejitas que en determinado momento, si hay otro insecto que intenta ir avanzando, pues tapan la colmena con cera. Las que están afuera, pues se sacrifican por el bien de la colmena, porque en el interior pues están las larvas y está la abeja reina, entonces eso sí no puede ser tocado por otro insecto, ¿no? Entonces ellas se sacrifican. Nosotros hemos observado a Scaptotrigona pectoralis que vive en los troncos. Por ejemplo, esta es una imagen tomada en un tronco de un árbol nativo que es el salam. No se sabe mucho de qué tipo de plantas prefiere. Se ha ensayado, eso es lo importante, ¿no? Debido a la disminución de las colonias de Apis mellifera, se ha buscado nuevos polinizadores, ¿no? Se ha demostrado que Scaptotrigona pectoralis puede polinizar de manera efectiva los cítricos y el aguacate, ¿no? Entonces sí tiene una importancia económica bastante grande, un alcance mayor. Y otra cosa que nos llama la atención, ¿no? Que sí sería una línea de investigación, ¿no? En el ámbito científico es no se ha detectado, no se ha observado que las enfermedades presentes en Apis mellifera se puedan transmitir a este tipo de abejas silvestres, ¿no? Entonces eso nos garantizaría tener una serie de poblaciones de polinizadores que no sufrieran este tipo de enfermedades, ¿no? Y más el plus de que ellas están adaptadas, ¿no? La abeja Apis mellifera, como les digo, se ha ido introduciendo. Esta información pues está tomada de este artículo, que también es del grupo del doctor Quesada, ¿no? La siguiente abejita que les quiero presentar o mostrar es la abejita de menor tamaño, por eso es nano, muy pequeño, ¿sí? Esta abejita nos llama muchísimo la atención porque no solo habita en los árboles, sino que también puede colonizar las ranuras de la pared y los pisos, ¿no? Nos ha tocado observar que estas abejitas son sumamente resistentes al estrés urbano. A veces cuando se fumiga logran sobrevivir. Igual nos ha tocado ver colmenas en el piso, pues que soportan que a veces se les ponga detergente, etcétera, ¿no? También hemos visto que son atacadas por hormigas y aún así la colonia logra recuperarse, ¿no? Entonces nos habla de una posibilidad de utilizar este tipo de polinizadores que igual esta abejita carece de aguijón, no representa ningún peligro para el ser humano ni para los animales, porque por ejemplo en el caso de Apis mellifera pues hay que instalar las colmenas lejos de las personas, ¿no? Al menos aquí en Yucatán sí hay una normativa, ¿no? A qué distancia se tienen que instalar las colmenas. Esta foto, pues, esta foto es de, por ejemplo, la compañera Diana Pérez, ¿no? Que muestra el patrón de polinización también de la abejita Nanotrigona perilampoides. Y también
sí, nosotros nos llama mucho la atención y nos parece un gran avance que el grupo de Globo Natural, que ahora trabaja Armando Rubio, su página se llama DulceCap, ahí lo pueden checar, ha logrado pasar estas colmenas silvestres o semiurbanas de esta abejita a unas cajitas de madera. Ese proceso se llama tecnificación, ¿no? Entonces la tecnificación lo que pretende es cómo podemos trasladar una colmena de abejas silvestres a un proceso de domesticación y de irlas conservando, ¿no? Entonces ellos elaboran estas cajitas de madera. Aquí está la entrada de la abejita. Estas son las entradas de las abejitas. Y aquí dentro de esta cajita de madera, que igual tiene su ciencia, porque pues a veces ellas sufren por los cambios de temperatura, ¿no? A veces si hay mucho frío, en sus colonias no se dan muy bien, sus larvas no emergen muy bien. Entonces sí tiene que haber una regulación de la temperatura, ¿no? Sin embargo, ellos lo han logrado. ¿Y por qué es importante esto, no? Porque entonces nosotros no tenemos por qué eh, complicarnos con la presencia de la abeja Apis mellifera, porque estas ya están adaptadas a un entorno urbano, entonces pueden solucionar los problemas de estrés y pues pueden polinizar las plantas, ¿no? Que a nosotros nos pueden utilizar como los huertos, las hortalizas, etcétera, ¿no? No se ha estudiado qué enfermedades pudiera tener esta abejita. Algunos nos han comentado que hay algunas enfermedades se podían transmitir de Apis mellifera a estas especies silvestres, sin embargo no hay una documentación, ¿no? No hay una evidencia. Entonces eso nos abre la oportunidad de ver otras opciones en los patrones de polinización, ¿no? Finalmente, igual les quiero mostrar esta abejita, que muchos la confunden con una mosca, ¿no? Por su color. Sin embargo, es completamente una abeja, o como sabemos que es una abeja, pues porque establece una colonia, pone sus larvas, produce miel, etcétera, ¿no? Y esta también sí se ha probado que logra polinizar hortalizas como el jitomate, aquí en Yucatán el chile habanero, ¿no? Que es muy importante. Entonces, se ha logrado establecer este tipo de colonias que son más resistentes a estos procesos, ¿no? Entonces, hay la opción de la agricultura orgánica utilizando estas abejas, ¿no? Para no decir todo este nombre larguísimo, así, fresemolita negra negra, pues nosotros le decimos trigona negra, que también la apoyan algunos científicos, ¿no? Entre ellos está el doctor Ricardo Ayala, que trabaja en Ecosur. El doctor Ricardo Ayala, pues es una autoridad en especies sin aguijón, ¿no? Es el mayor conocedor de las abejas sin aguijón. La verdad, yo he tenido la oportunidad de platicar con él y la verdad es una persona sumamente accesible. Y pues él también ha estado investigando la diversidad de los polinizadores. Sin embargo, el proceso de tecnificación sí se ha logrado, pero pues es todavía un reto, ¿no? Las fotos pues son de Álvaro Carvajal, ¿no? Que nos ha estado apoyando. Y bueno, vamos a la especie más importante o que tiene mayor difusión en el sureste de México, ¿no? Que es la abeja Shunankapu, la abeja Melipona becheyi. Lo interesante de esta abeja es que la mayoría de los investigadores afirma que los mayas tuvieron un alto grado de sofisticación en el cultivo de estas abejas, ¿no? Y se puede ver en este códice, que es el Códice Cortesiano de Madrid, que fue uno de los pocos que sobrevivieron al proceso de colonización, donde se pueden ver, por ejemplo, aquí representa, dicen los autores, al dios maya de la sabiduría o el dios maya del conocimiento, que es el dios Ipsabna. Y aquí representa la abejita, que después la vamos a ver un poquito más a detalle, cómo es su manipulación, ¿no? Incluso aquí se muestra algunas de sus celdas de cría, que es donde se van brotando las abejitas. Es una cobertura de cera que se va escalonando como si fuera una torre, ¿no? Y dentro están las abejitas que emergen. Y acá está un dibujo más detallado de la representación de la abeja, ¿no? Estos como dientes son en realidad unos pequeños protuberancias que tiene la abejita al exterior que le sirven para defenderse ya que no tiene aguijón, ¿no? Y en muchos otros lugares como en Tulum o en Cobá hay representaciones de un dios descendente, un dios que está en esta posición como bajando. Y este dios pues representa al cuidado de estas abejas, ¿no? Se dice que muchas de las familias mayas pues tenían estos cultivos de abejas, ¿no? Que se utilizaban en los rituales y actualmente todavía se utilizan y en algunos tratamientos médicos, ¿no? Se dice que cuando las mujeres daban a luz se les daba esta miel para lograrles
una recuperación, ¿no? Y pudieran alimentar al bebé que nació, ¿no? Entonces, cuando la abeja apis se va estableciendo en Yucatán y en el sureste de México, pues va disminuyendo la población de estas abejas y también ocurre por un proceso pues de culturización por parte de los españoles, ¿no? Se veía como la producción de esta abeja muy baja, ¿no? Y además como estaba muy relacionada con los rituales y los procesos culturales, pues se fue evitando, ¿no? Para no tener problemas con las autoridades pues eclesiásticas o con las autoridades de gobierno, ¿no? Sin embargo, esta parte sí tiene un sustrato muy, muy interesante, ¿no? Porque a pesar de que no se logró documentar, solo sobrevivió este códice, muy probablemente existieron muchísimos más. De manera oral se fue transmitiendo de familia en familia el cuidado de estas abejas, ¿no? Aquí podemos ver de dónde nosotros tomamos el nombre, que es la abeja guardiana, porque al exterior de la colmena, aquí se ven los troncos, aquí es de manera natural como se establece esta abeja, en un tronco hueco, ahí pone su colmena, entonces lo que hacían los mayas era cortar el tronco y llevarlo a su patio, y ahí las cultivaban y las cuidaban, ¿no? Entonces, en el exterior, en este caso, solo hay una abejita, que es la abeja guardiana, y atrás hay algunas otras, en caso de que haya algún invasor, algún insecto, las otras abejitas que están atrás de ella y estas se sacrifican para que no logren entrar los insectos invasores, ¿no? Por eso se llama la abeja guardiana. Esta abeja, debido a su importancia, ¿no? Y debido a la teoría que su miel es mucho más medicinal, etcétera, sí se ha logrado una tecnificación, por ejemplo, en estas cajas de madera que son un poquito alargadas, cuadradas, con dimensiones muy, muy específicas para lograr un control adecuado de la temperatura, si se ha logrado la tecnificación, ¿no? Nosotros tenemos un jobón, así se llama este tronco hueco donde están las abejas, y tenemos una cajita tecnificada que la verdad nos ha resultado bastante productiva. Sabemos que sí acumula bastante miel. Nosotros no vendemos miel ni comercializamos miel, estamos interesados más bien en la conservación, ¿no? Pero sí hemos visto que se adapta muy bien a los procesos de tecnificación. En realidad esta abeja nosotros la queremos ver como eh, un insecto que tiene un papel muy relevante en los ecosistemas. ¿Por qué? Porque va polinizando los árboles nativos, ¿no? Entonces eso da una garantía o determina que nuestro recurso de biodiversidad se mantenga, ¿no? Y pues el problema es que es muy difícil ahora encontrarlos en la manera silvestre en la península de Yucatán, ¿sí? Porque mucha gente se mete al monte, se mete a la selva, corta el tronco, pero después no cuida las abejas y pues las abejas se mueren, ¿no? Sí hemos visto que sí hay que tener un cuidado de ellas en el sentido de que pueden ser invadidas por hormigas, pueden ser devoradas por algunos pájaros insectívoros, por las lagartijas también, ¿no? Entonces sí tiene que tener un cuidado, ¿no? Aquí podemos ver, como veíamos, ¿no? En el códice, esta es la representación de la celda de cría. La celda de cría está hecha con cera, que son materiales que las abejitas recolectan de los árboles y poco a poco las van construyendo, las abejas obreras. Hay una abeja reina que pues aquí no se observa, pero es una abejita que pues tiene el vientre un poquito más grande, porque ahí están todas las abejitas que van a emerger. Entonces hay todo un ritual, todo un proceso que nos ha parecido muy asombroso, donde las abejitas le van indicando a la reina dónde va a colocar a la larva que va a emerger en un plazo de unos 2 meses. Sí, entonces al mismo tiempo con esta cera, las otras abejitas van colectando el polen, que es el alimento, la proteína que va a consumir las larvas y ellas mismas, y la miel, ¿no? Entonces hay un sistema muy organizado que se hipotetiza o se supone que está basado en los aromas, que las abejitas se van comunicando por aromas, dónde debe colocar la abeja reina la cría, dónde se debe establecer la miel y el polen, etcétera, ¿no? A la miel de la abeja melpona se han atribuido propiedades medicinales, ¿no? Para el tratamiento de cataratas, por ejemplo, para la piel, etcétera. De modo personal, a mí me ha tocado, ¿no? En el laboratorio supervisar algunos análisis del uso de la miel para tratar ciertas bacterias, ¿no? Para ver si las matan. Y sí he logrado observar que la miel de Apis mellifera, de la abeja común, y la miel de melpona tienen propiedades parecidas, ¿no? Entonces, yo le apostaría más, esa es una opinión personal,
a la presencia de los árboles nativos, ¿no? Aquí en Yucatán hay muchos árboles que se han utilizado pues también por los mayas para tratar ciertas enfermedades, ¿no? Y son los árboles que estas abejitas visitan, ¿no? Entonces hay ciertas propiedades que se comparten, ¿no? Esto lo comento porque hay mucha gente que sí se obsesiona mucho con la miel de la abeja melipona, ¿no? La quiere conseguir a cualquier precio y así, literal, cualquier precio puede llegar hasta 2,000 o 3,000 pesos el litro. Entonces es un proceso de explotación de recurso natural, ¿no? Nosotros nos vamos más por su papel ecológico y de biodiversidad, ¿no? Como les había mencionado, algunos meliponicultores sí nos han comentado que algunas enfermedades de Apis mellifera se pueden transmitir a las abejas meliponas. Sin embargo, no hay una documentación muy clara, ¿no? Entonces, desde esa parte sí hay un recurso natural muy importante, ¿no? Porque nos podría dar la pauta para encontrar algunos genes de resistencia, ¿no? ¿Qué recurso genético tienen estas abejas que les permite sobrevivir a las enfermedades ocasionadas por hongos, por otros ácaros? Lo que sí hemos observado es que la abejita, cuando la colonia es fuerte, cuando tiene recursos, cuando tiene buena población, logra enfrentar muchos retos, ¿no? Como las hormigas. Tienen un invasor muy común que se llama mosquita nenén. ¿Sí? Entonces la mosquita nenén lo que hace es introducirse, poner sus larvas dentro de las celdas. Entonces, cuando emergen, pues ya se comieron la larva y ya se están comiendo los recursos de la abejita. Pero si la colonia es muy fuerte, sí logra inactivar la abejita nenén, ¿no? Entonces, hay algunos mecanismos por ahí genéticos que pudieran indicarnos la pauta, ¿no? De cómo seleccionar algunas abejas resistentes a las enfermedades, ¿no? También se desconoce, y esto es una delimitante para esta abeja, las otras abejitas que habíamos visto sí pueden polinizar algunas flores o plantas menores o plantas de menor tamaño, ¿no? Estas abejitas van a preferir los árboles altos, ¿no? Árboles que realmente le proporcionen los nutrimentos o los elementos que ellas eligen, ¿no? Entonces, es muy difícil tenerlas en ambientes urbanos o semiurbanos, ¿no? Sí se requiere la presencia de un área verde de preferencia intacta, es decir, que se haya mantenido así por algunas décadas, ¿sí? Con la presencia de árboles nativos de aquí, de la región sureste de México, ¿no? Hay otras variedades de las abejas meliponas de esta variedad, algunas otras especies que se cultivan muy bien en Brasil, ¿no? Brasil, la verdad, es una potencia mundial porque sí se ha dedicado a estudiar estas diferentes especies, igual sin aguijón, que habitan pues el Amazonas, ¿no? Entonces, al menos ellos tienen un grupo de investigación bastante fuerte para ver qué potencial hay en estas abejas, ¿no? Aquí podemos ver lo que les mencionaba, ¿no? Toda esta construcción, las abejitas la van organizando por sí mismas. Van construyendo eso que se llaman potes de miel, que es la cera de los árboles, y dentro van colocando la miel, ¿no? El proceso de colecta de polen y procesamiento de miel es también todo un ritual, ¿no? Sí nos ha tocado ver cómo se van organizando y la verdad es algo impresionante, ¿no? Sí es algo que nos llama muchísimo la atención y que no se ha documentado a profundidad, ¿no? Cómo es la comunicación de estas abejas, porque ya ven que las abejas Apis, se ha mencionado, ¿no? Que por medio de estos zumbidos y estas danzas muestran la ubicación. En cambio aquí, quizás hay algunos sonidos, pero muchos proponen que es por los aromas, ¿no? Entonces, después del proceso de colonización española, la tradición de la meliponicultura, que es el cuidado de las abejas meliponas, de las especies menores, de las abejas nativas, entró en un proceso difícil, ¿no? Algunas personas, algunas familias se encargaron de cuidar esta tradición, ¿no? Aquí tenemos a un meliponicultor de Mama, ¿sí? Él, gracias a la intervención de Ezequiel, accedió a darnos algunas palabras sobre para qué él realiza la meliponicultura, cómo es que continúa esa tradición, ¿no? Y lo que él menciona es que eh, veía cómo su abuelo cuidaba las abejas y se las heredó, pero él siente o percibe que debió haber prestado más atención, ¿no? Porque ahorita le es muy difícil
continuar con esta tradición, ¿no? No, siente que no tiene el conocimiento adecuado, ¿no? Otro problema que surgió fue que esta actividad se consideró una actividad masculina, ¿no? Por lo general a las mujeres no se les enseñaba. Entonces ahí había otro problema, ¿no? Porque a veces la persona por alguna cuestión de monetaria o una cuestión de urgencia, pues vendía sus colmenas a personas que no las cuidaban y pues se perdían, ¿no? Y como solo era de padre a hijo, por ejemplo, las mujeres que pudieron haber intervenido no adquirían ese conocimiento, ¿no? Afortunadamente, hoy en día en Yucatán, aquí tenemos a doña Anselma Ewan. Doña Anselma amablemente accedió a compartirnos mucho del conocimiento que tiene. Es una persona que desde que uno la visita siente que hay una sabiduría que se ha transmitido de generación en generación, ¿no? Entonces ella también tiene sus colmenas de Melipona bechay y de otras especies. Sí, está en un poblado que fue una ex hacienda nequenera, que se llama Escunya, aquí cerca de Mérida. Y pues ella es de como muchas otras mujeres que se ha dedicado a recuperar esta tradición, ¿no? Entonces, las amenazas que ahora enfrenta en general la abeja Melipona bechay es la desaparición de las reservas forestales. Muchas de las áreas verdes se van acabando con todas las reservas o la documentación que debiera llevarse a cabo de los recursos forestales, bióticos, etcétera, se pierde, ¿no? Hay un abandono por la actividad de las personas que heredaron este conocimiento, ¿no? Eh, el caso de don Mario Nahual, yo creo que afortunadamente es una excepción, pero a mí sí me ha tocado ver mucha gente que tenía abejas y después la vas a visitar y ya no las tiene, ¿no? ¿Por qué? Porque le ofrecieron cierto dinero o no tenía el tiempo de cuidarlas o por desgracia no fallece y no hay quien continúe con esta tradición, entonces se pierde. La abeja Melipona bechay ha entrado en un proceso de especulación económica, es decir, hay falsificación de la miel, te dicen, no, esta es la miel pura de la abeja melipona, 1,000 pesos la botella, ¿no? Y pues es abeja, es miel de la abeja apis, ¿no? Sí tiene sus propiedades, ¿no? Sí es un poco más clara, es un poquito más acidita, pero pues si uno no conoce mucho, sí puede ser estafado. Y el otro problema es que las colonias van subiendo de precio, ¿no? Entonces la gente no las sabe cuidar, no las sabe tratar o a veces las quiere adaptar a una situación urbana y pues las abejas lo que van a buscar son árboles altos, ¿no? Árboles nativos, entonces se pierden, ¿no? Entonces sí hay que tomar algunas acciones para este caso, ¿sí? Entender que es un recurso cultural, que es un recurso de biodiversidad, que es un recurso también científico, como les decía, ¿no? Entonces, sí es algo que hay que revalorizar. Y finalmente, ¿no? Ahorita nos enfrentamos a escenarios climáticos pues muy extremos, ¿no? En el caso de Yucatán, eh, sí había observado este caso de los incendios por las quemas, ¿no? Para sembrar, pero ahora sí son más evidentes, ¿no? Y es también por la sequía, ¿no? Sí podemos enfrentar episodios de sequía más fuertes, más intensos y más prolongados, ¿no? Entonces eso va destruyendo nuestra reserva forestal y va disminuyendo la producción de las abejas, ¿no? Entonces sí es algo que se tiene que tomar en cuenta y finalmente los huracanes, ¿no? Nosotros estamos en un escenario atípico porque pues hace algunos años sí había huracanes, y destruían muchos de las colmenas de las abejas, ¿no? Como a veces están en los patios o están incluso pues en el monte, en la parte alejada de las ciudades, pues se destruyen las colmenas, ¿no? Se pierden. Actualmente pues no hemos tenido esos episodios, pero pues sí hay que estar preparados para esa situación, ¿no? Entonces, a partir de este escenario es donde pues iniciamos un proceso de reflexión, ¿no? De qué podíamos hacer para evitar la extinción, al menos de Melipona bechay y de otras especies que no se conocen muy a fondo, ¿no? Entonces, la abeja guardiana es un conjunto de estudiantes, está también Álvaro, que es un empresario y es fotógrafo, Javier, que es biólogo y trabaja en este parque, que es el Parque Ecológico Metropolitano del Sur Yumsil, que está en Mérida, que afortunadamente, ¿no? Pues aquí en la foto está hasta el vigilante, porque el vigilante también nos ha ayudado a cuidar estas abejitas. Tiene una extensa área verde, unas 4 o 5 hectáreas.
Y ahí nosotros adquirimos algunas colonias, tenemos 2 colonias actualmente, entonces nos sirve para irlas monitoreando, estudiando, observando, y también nos sirven para que pues los pequeños, ¿no? Aquí vemos a Eric, que está dando un taller para los niños, ¿no? Para que las conozcan, porque pues nosotros y también los niños pues ven un insecto y lo que primero que quieren es ponerle insecticida o matarlo, ¿no? Y entonces un poco de concientización de que este pues es un recurso que, que nosotros vamos a requerir urgentemente, ¿no? Que no lo podemos dejar poner en riesgo. Entonces, en este grupo de trabajo que somos 12 personas, nos dedicamos a aprender acerca de las abejas meliponas, pero pues no solo en los libros, sino también fue visitar a cada meliponicultor, preguntarle si estaba interesado en compartir información, si quería contactar a otros meliponicultores, adquirir las colonias, cuidarlas, ver que no se les suban las hormigas, ¿sí? Le ponemos unos trastes aquí con agua para que no se suban las hormigas, para que no se suban las lagartijas, los pájaros, etcétera, ¿no? Con el apoyo pues de Javier, que trabaja en el parque, que también tiene otro proyecto. Los vigilantes, la verdad, la experiencia del Parque Yumsil ha sido una experiencia enriquecedora e increíble porque pues tiene una gran diversidad de insectos, de árboles, de animalitos también, ¿no? Entonces sí, siempre es una aventura ir a cuidar las abejitas, ¿no? Luego está la lluvia, no le puede dar mucho el sol, etcétera, ¿no? Y de ahí, pues, participamos en un proyecto que fue el proyecto para la cultura y el desarrollo sustentable en la ciudad de Mérida en la edición 2019. Estuvo muy competido, pero sí logramos tener financiación. De ahí se hicieron diferentes actividades. Una fue la edición del libro La aventura de Meli, que ya les voy a platicar más adelante, la exposición fotográfica. Se presentó el libro, la verdad tuvimos una excelente respuesta por parte de los niños y por parte de los papás. Y pues aquí están Cintia y Marinés entregando los libros a los niños que se fueron interesando en las abejas, ¿no? Entonces, como parte del proyecto que se llamó Mérida Ciudad de Abejas, ¿sí? Realizamos lo que se llamó el primer encuentro de meliponicultores de Mérida y sus alrededores, ¿no? Entonces, todos los meliponicultores que visitamos, a veces con éxito, a veces con no tanto éxito, porque si no, conforme pasa el tiempo, pues ellos se han enfrentado a estos procesos de que, oye, véndeme tus colmenas, o preguntaban y después pues no les daban el crédito, o simple y sencillamente la gente acudía para ver cuánto dinero puede sacar de las abejas, o sea, no había un genuino interés, ¿no? Sin embargo, nosotros con toda la humildad, con toda la sencillez posible, pues sí nos acercábamos, apuntábamos, le preguntábamos si quería participar en este encuentro, si nos apoyaban en el proyecto, etcétera, ¿no? Este proyecto, la verdad, fue muy enriquecedor, muy productivo. Se realizó el encuentro y la verdad tuvimos un lleno total. Fue en la sala audiovisual del Centro Cultural Olimpo, en el centro de Mérida. Acudieron pues la totalidad de los meliponicultores que nosotros logramos contactar, intercambiaron ideas, comentaron, discutieron, y de ahí surgió este libro que se llama A través de la memoria, Testimonios de Meliponicultores, que precisamente busca eso, ¿no? Poner en relevancia las personas que cuidan las abejas, cuál es su historia, cuál fue su tradición, por qué son importantes las abejas, o sea, darles el papel a ellos, ¿no? Porque al fin y al cabo ellos son los que resguardan este conocimiento, son los que mejor conocen las abejas y si tienen la disposición de compartir ese conocimiento, ¿por qué no aprovecharlo, no? Entonces, este libro también fue una gran alegría para todos porque lo editó Graciela Mesh, que es integrante de la abeja guardiana. Ella se dedicó a transcribir los testimonios, editarlos. Tuvo la edición de una diseñadora que también nos está apoyando, se llama Andrea Pérez. Entonces, ella se dedicó también a darle pues el formato al libro. Quedó un libro bastante bonito, muy agradable a la vista, que la verdad va a servir para salvaguardar este patrimonio, ¿no? de tradiciones culturales. En el caso de la aventura de Meli también tuvo la participación de diferentes integrantes de la abeja guardiana. Eh, no los voy a mencionar porque puede ser que se me olvide alguno y después me reclaman, pero sí, la mayoría participó en la historia, es una historia original. Los personajes fueron diseñados por Andy Cat, lo pueden también checar en Facebook para que vean sus diseños. Ella fue basándose en cada especie de abeja y le fue otorgando un personaje, ¿no? Entonces ella es Meli, su compañera Sammy, está Scapi, etcétera, ¿no?
Entonces, a los niños les encantó, también a los papás, ¿no? Porque va narrando la aventura de Meli, que inicialmente está en el Parque Ecológico Metropolitano Yumsil, que es donde están las colonias, pero ella se pierde en varios lugares de Mérida. Entonces también sirve para mostrar diferentes lugares de Mérida, las diferentes especies, y pues es toda una aventura para los niños, ¿no? La verdad es un libro muy, muy bonito que nos permitió acercar a los niños para que entendieran la importancia de las abejas y que no todas las abejas pican y que todos los insectos son malos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y cuál es la meta a corto plazo del proyecto, no? Consideramos que la conservación de la diversidad de las colonias es algo que sí es urgente. ¿Por qué? Porque si nosotros volvemos a cultivar la misma colmena y la vamos reproduciendo y separando y dividiendo, pues vamos a tener una abeja que cuando llegue alguna enfermedad o plaga va a ser muy susceptible, ¿no? Ahorita está de moda el famoso avispón que viene de Japón y todo el mundo asustado, etcétera, ¿no? Entonces, al tener colonias de diferentes lugares geográficos, entendido que un banco de germoplasma es una estrategia que busca mantener la diversidad genética de un organismo, ¿sí? Puede ser una planta, puede ser un animalito, puede ser en este caso la abeja, y es ir recolectando o tomando muestras de diferente origen geográfico o variedades, ¿no? En nuestro caso, que solo tenemos 2 colonias, sí hemos observado que las abejas del Jobón tienen una productividad diferente, una actividad diferente, unos ciclos diferentes, etcétera, a la abeja que está establecida en la caja tecnificada, ¿no? Pudiéramos decir que es por la caja tecnificada. Mm, la verdad es que habría que estudiarlo más a fondo, pero sí observamos que el patrón de actividad, es decir, salen más, producen más miel, colectan más polen, etcétera, es mayor en la caja tecnificada. Para salirnos de esta duda o documentarla de manera evidente y científica, tendríamos que colectar diferentes colonias de diferentes lugares, ¿no? El lugar que nos parece más adecuado es el Parque Ecológico Metropolitano de Yumsil, y también parece que la Semarnat, que hace poco visitó el parque, también coincidió en ese diagnóstico, ¿no? Que el Parque Yumsil es una buena opción para establecer un banco de germoplasma, ¿no? Entonces, garantizando la presencia de esta abeja, es decir, no vamos a depender de la misma variedad reproducida una y otra vez. ¿Por qué? Porque pues, se puede enfermar. Y teniendo esa diversidad, sí podríamos comenzar a estudiar la genética de la abeja, su comportamiento, su comunicación, su resistencia a las enfermedades, etcétera, ¿no? Porque lo que ocurre actualmente es que muchos que tienen abejas, pues las venden a cualquier precio, las dividen con intensidad para vender mucho, y pues corre riesgo de enfrentar alguno de estos escenarios, como es sequía, como es invasores de otros, o sea, invasión de otros insectos, etcétera. Sí puede haber una disminución crítica de la población, ¿no? Entonces nosotros esa es una meta que hemos establecido a corto plazo, es buscar el financiamiento, intentar ir adquiriendo más colonias, dividiendo también la colonia que tenemos para garantizar la viabilidad. Como les decía, nosotros no vendemos miel porque consideramos que sí podríamos llevar a cabo un estrés sobre la abeja, ¿no? Aunque esta colonia, por ejemplo, es muy productiva, sí podríamos ocasionar cierto estrés, ¿no? Entonces intentamos mantener su viabilidad lo mejor posible, ¿no? Otra estrategia que hemos implementado en el proyecto de la abeja guardiana es cómo recuperar la meliponicultura en los lugares que se han perdido o que ya no hay la presencia de estas abejas, ¿no? Entonces comenzamos a impartir unos talleres en una comunidad que es una comisaría. Una comisaría es un poblado que está cerca de la ciudad de Mérida, por ejemplo, que se llama Zacalá. La verdad es que la comisaría de Zacalá tiene un potencial enorme porque tiene una conservación de su área verde. Varias personas al platicarle de las abejas nos dijeron que sí las conocían, pero pues se habían perdido. Entonces sí había un interés, ¿no? Entonces aprovechamos también para ir estableciendo un diálogo de comunidad, ¿no? Nosotros también como estudiantes, como profesionistas, tenemos muchísimo que aprender sobre el conocimiento de la comunidad, ¿no? Cómo siembra, cómo cultiva, cómo maneja sus recursos. Y es un diálogo interesante porque, por ejemplo, aquí tenemos a Jonathan explicándoles cómo es el proceso de composta, ¿sí? Para que ellos pudieran realizar también su composta, y porque ellos nos decían, ¿no?
es que volví a sembrar chile habanero, ya no volvió a crecer, ¿qué pasó? Que no sé qué. Ya le explicamos un poquito de que a veces el suelo se va desgastando, se va perdiendo, intentando también tener un lenguaje acorde a la situación, ¿no? Entonces, Jonathan impartió un curso de composta. Aquí vemos a Graciela y a Mónica, ¿no? Aquí está también Eric, enseñando una dinámica de integración, ¿no? A las diferentes personas. También hicimos talleres de salud, ¿no? Para el monitoreo de la diabetes, de la hipertensión. Y la verdad es que la gente sí fue respondiendo, no a la primera, es un trabajo continuo, es un trabajo de intentar comunicar, ¿no? De que las personas vean la importancia y valoren su trabajo. A partir de ahí surge a nombre de Cristian Zulup, que aquí está, Cristian, que él habita ahí en Zacalá, él es originario de Zacalá, y él comienza a desarrollar este proyecto, no invitando solo a la abeja guardiana, sino a diferentes personas que se interesaran en el trabajo comunitario. Ha habido una buena respuesta, ¿sí? El comisario también le ha interesado mucho las diferentes actividades que hacemos, y finalmente adquirimos una colonia para Zacalá, ¿no? Que está a cargo de Cristian y su familia, que muy emocionados recibieron la colonia, y pretendemos que en un futuro comiencen también a dividir sus colonias y se recuperen, ¿no? De manera natural también tienen muchas especies de abejas pequeñas que no conocían, ¿no? Entonces sí fue explicar la importancia. También tienen abejas apis, eh, mostrarles que igual, ¿no? Si no son molestadas, si no hacen ruido, si no están cerca de ellas, pues no hay mayor riesgo, y que sí desempeñan un papel importante en sus cultivos, ¿no? Porque ellos todavía siembran chile habaneros, siembran cebolla, siembran tomate, etcétera, ¿no? Entonces es un poquito también incentivarlos a que continúen con esas actividades, ¿no? Y esta estrategia pues pretende que mayor gente se interese en las abejas, entienda su importancia y las vaya cuidando, ¿no? Aquí está todo el grupo de trabajo. La verdad es que es un grupo donde cada quien aporta, ¿sí? Donde cada quien tiene una diferente habilidad, ¿no? Por ejemplo, Ezequiel es ingeniero electrónico, pero pues le interesó mucho la meliponicultura y ha compartido también sus conocimientos con nosotros y nos asesora, nos resuelve dudas, etcétera, ¿no? Y así cada uno de estas personas ha aportado algo a la comunidad, ¿no? Y Eric fue responsable técnico de Mérida Ciudad de Abejas. Él tuvo que resolver todos los problemas de los cambios de fecha, que luego el dinero no llegaba, después el dinero no alcanzaba, etcétera, etcétera. Pero bueno, la verdad es que el proyecto Mérida Ciudad de Abejas sí logró pues todas las metas que se había propuesto de una u otra manera. Y aquí pues tenemos a Cintia igual dándole un taller a las diferentes escuelas que después visitan el Parque Ecológico Metropolitano Yumsil. Y con el apoyo también de Javier, pues se imparten estos talleres, ¿no? Sobre insectos, sobre biodiversidad, etcétera, ¿no? Entonces es más que nada un vistazo sobre lo que hace la abeja guardiana, qué es lo que hemos logrado, hacia dónde vamos y qué estrategias hemos implementado, ¿no? No sé si haya preguntas. Hasta aquí por mi parte sería todo de la presentación. Admirable la labor que están logrando. Te felicito, la presentación, la labor, lo que nos compartes. Y adelante, compañeros. Muchas gracias, Carmen, por recomendárnoslos y traérnoslos. A mí sí me interesó muchísimo. Yo sé que varias de las personas que están conectadas igual. Hagamos nuestros comentarios, nuestras preguntas. Adelante. Bueno, lo primero es en qué los podemos apoyar, qué necesitan, cómo podemos participar. Vaya, ya me quedé motivado en toda la exposición que diste. Hay mucho trabajo detrás de eso, pero sobre todo hay mucho amor por los recursos de nosotros, en particular de Yucatán. Pero ¿cómo podemos ayudar? Pues muchísimas gracias, ¿no? Si usted puede acceder a la página de Facebook La Abeja Guardiana, pues ahí hay más información, ¿no? Pero como les mencionaba, lo que nos parece urgente es el establecimiento del banco de germoplasma, ¿no? Cómo adquirir algunas otras colonias, ¿sí? Y para garantizar que haya una diversidad genética, ¿no? Porque no sabemos el momento en que el meliponicultor va a decir, bueno, es que siento que no me produce, siento que no me reditúa, invierto mucho tiempo y pues vende sus colonias, ¿no? Porque les digo, el precio es alto, ¿no? Entonces no sabemos cuándo ese meliponicultor ya no va a tener sus abejas y no sabemos quién las va a comprar, ¿no? Ese es el problema. Entonces nuestra meta va hacia allá, ¿no? Nosotros sí estamos interesados en la
en el aumento del número de colonias, pero de diferente origen geográfico, ¿no? Amablemente, igual otra persona de Cancún nos escribió y nos dijo, pues yo les dono una colonia de abejas de Scaptotrigona, ¿no? Para que ustedes estudien en Cancún, ¿no? Entonces, así es como hemos estado buscando la manera de incrementarlo. Yo les digo a los chicos, no, el tiempo de esperar de que el gobierno te va a venir a solucionar el problema, hay que dejarlo ir, ¿no? Hay que, si se da y el gobierno, por ejemplo, dice, nosotros vamos al banco de germoplasma de las abejas, excelente, ¿no? Nosotros continuamos en este eje también, o sea, no entramos como en competencia, no entramos como en, nosotros vamos a hacer más, o es mi idea, ¿no? En realidad, esta idea está en diferentes foros, está en diferentes lugares. Nosotros solo vamos hacia la parte práctica. Bueno, si es muy bueno, si es muy interesante, vamos a hacerlo, ¿no? Poco a poco, pero vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, sí, más que nada estamos en eso del banco de germoplasma, ¿no? ¿Me puedes explicar un poquito más qué el banco que te refieres, qué es? O sea, ¿de qué manera háblame a mí, ¿cómo te puedo yo apoyar? El banco que estás hablando no es un banco azteca, no es un Banamex, no, disculpa mi ignorancia, quiero entenderlo bien para mejor poderte apoyar. Por supuesto. Sí, nosotros hemos adquirido, por ejemplo, una colonia de Maní, que es un municipio de aquí de Yucatán, y la colonia de la otra, de los otros meliponicultores, que se llama Globo Natural, ¿no? Desde ahí observamos una gran diferencia, ¿no? La colonia de Globo Natural es una colonia muy productiva, que tiene miel, resistente, etcétera, ¿no? Entonces, lo que vamos es adquirir hacia otra colonia, ¿no? Nuestro interés es adquirir, por ejemplo, una colonia a Doña Anselma, ¿no? Ella sí tiene sus colonias, etcétera, su conocimiento, etcétera. Pero tener este conjunto de colmenas nos daría la capacidad o la posibilidad de estudiar la diversidad genética de este organismo, ¿no? Ir documentando sus diferentes procesos de manera sistemática, ¿no? Entonces, hacia eso vamos. Ese recurso para adquirir una siguiente colonia. Okay. La Vizconja, por ejemplo. O, por ejemplo, alguna otra colonia de Ezequiel nos diga de donde es él, ¿no? De Mama, que es otro municipio, o Tequit, etcétera, ¿no? Es decir, llevar a cabo la recolección de diferentes colonias. ¿Por qué? Porque eso nos garantizaría que el día de mañana que haya, por ejemplo, esta plaga del avispón asiático, o una sequía o un huracán, nosotros vamos a tener la certeza de que esta especie se va a mantener, ¿no? Y que ese patrimonio, pues así como los niños lo visitan, nuestros hijos lo van a visitar, nuestros familiares, etcétera, ¿no? Es una riqueza natural que hay que conservar, ¿no? Entonces, el banco de germoplasma es el conjunto de diferentes colonias de diferente lugar que mantenga la diversidad de las abejas, ¿no? Porque no está estudiado muy bien cómo es que se van estableciendo, ¿no? Se dice por ahí que a lo mejor esta colonia que sale la abeja que va a ser reina y salen los zánganos que la van a fecundar, que puede ser también de otra colmena, ¿no? No se sabe. O sea, el conocimiento es todavía muy. Tengo una pregunta. Uh-huh. También se escucha muy frecuentemente acerca de que los problemas del clima o contaminación, etcétera, están acabando también con las colonias de abejas. ¿Sucede esto en Yucatán? Tengo unos conocidos que hicieron una película que se llama ¿Qué les pasó a las abejas? Sí. ¿Qué nos podrías comentar de eso? Sí, yo considero, con base también los testimonios de diferentes meliponicultores, que las abejas sí en general enfrentan muchísimos retos, ¿no? Como les mencioné, y sí son susceptibles al impacto de estos cambios climáticos, ¿no? Por ejemplo, las sequías pues disminuyen la cantidad de néctar y de polen disponible, entonces las colonias van perdiendo población, ¿no? En el caso del documental, ¿qué pasó con las abejas? Que también nos ha llamado muchísimo la atención. Es una dinámica muy crítica, ¿no? Porque hay gente que quiere sembrar soya transgénica, sobre todo los menonitas, ¿no? En la parte de Campeche, entonces deforestan la selva
y siembran estas variedades de planta que requieren un herbicida que se llama glifosato. El glifosato ha sido muy polémico, pero como hay pues muchísimo recurso de por medio de la empresa Monsanto, que ya fue adquirida por Bayer, entonces es un conglomerado bastante grande. Entonces, ese componente sí se ha estudiado y hay evidencias de que puede ser cancerígeno, ¿no? Hay demandas en contra de Monsanto y ahora Bayer en contra de eso. Contamina también los recursos hídricos, ¿sí? Y también sí tiene un efecto, pues, difícil en contra de las abejas, ¿no? Es decir, las abejas ya no van a tener su recurso normal para recolectar néctar y polen, ¿no? Van a tener que ir hacia la soya. Y la adición de glifosato sí tiene un efecto contra ellas, ¿no? Entonces la población disminuye. Entonces el conjunto de incendios, sequías y en un futuro, esperemos que no un huracán, más la introducción de estas variedades transgénicas, sí pueden acabar con la apicultura, ¿no? Y eso es lo que documenta esta película, ¿no? El de qué pasó con las abejas. Gracias. Tenemos a Carmen Náteras, que tiene la mano levantada. Adelante, Carmen. Carmen. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, Sí. sí. Hola, Denise. Buenas tardes. Hola. La verdad, pues es un gusto ver tu presentación y ver pues que tus demás compañeros, aunque son de diferente disciplina, todos están trabajando por un bien común. Y el que defiendan ustedes y estén instruyendo a más gente para el cuidado de la abeja, la verdad, pues es de un gran reconocimiento hacia ustedes. La otra, como te decía, tú estás ahorita una idea, tienen su visión, pero también tienen que obtener recursos. Tienes que vender tus playeras, tienes que vender tus libros, tienes que vender tazas, o sea, tienes que generar esos recursos. Haz también otra vez, convoca otra vez otro seminario y cobra la entrada a, por ejemplo, a personas que no sean los productores, ¿no? Porque obviamente a lo mejor va a haber productores que no van a poder pagar ese curso, pero hay otras personas que están interesadas y que sí pueden pagar el curso. Y eso es una manera de que tú vayas juntando dinero para ese banco que necesitas. La otra, ten pues lo que es ya tu venta en línea de lo que son los libros que ustedes vayan generando. Ese libro que hiciste para los niños, pues ponlo más a la venta y más a difusión hacia las escuelas, vete a las escuelas privadas y pues también ahí haz más difusión, sobre todo que hagan ustedes visitas para que los niños pues estén más interesados en cuidar a la la otra, puedes hacer, ¿cómo se llama? Un programa de adopta un cajón y junta, no sé, sé que salen como en unos de 3,000 o 4,000 pesos, depende de como te vean, te venden el cajón. Entonces, pues juntas a varias familias y dices, ¿sabes qué? Esta familia, este cajón le pertenece a 5 o a 8 familias, ¿no? Aportaron y son las que están ayudando a mantener la investigación para tener nuestro banco de germoplasma. Y la otra también como hace tipo Greenpeace. Tú haces donaciones a Greenpeace así desde 100 pesos. Un mes van mandando a tu correo información, te hacen reportes de lo que ellos están investigando o de algún problema que hay en el mundo y te están reportando y te facturan las donaciones que tú des. Entonces es una manera también de que ustedes consigan recursos, porque al fin y al cabo, pues aquí para poder moverse, pues vas a gastar y necesitas recursos, porque inclusive tú de esos mismos recursos puedes pagarle a gente que está en las comisarías, que está dejando sus cajones, porque no está obteniendo ganancias. En cambio, si tú le dices, ¿sabes qué? Hay tantas familias que están pagando por mantener ese cajón, entonces tú vas a ser el responsable, ya acá está el dinero para pagarte. Y entonces vas a mantener dentro de las comisarías
ese recurso de mano de obra con experiencia para mantener ese banco de germoplasma. Esas son algunas ideas. Y pues la verdad, muchas gracias que te conectaste aquí con nosotros. Y bueno, pues yo creo que hay varios que te pueden dar muchas ideas y muchos apoyos. Gracias. Sí, muchísimas gracias, la verdad, por la invitación. Y definitivamente, ¿no? La verdad es que, sobre todo, yo lo siento si uno ha estudiado en escuela pública, ¿no? A mí sí se me hace muy difícil esto de la comercialización, de la mercadotecnia, del diseño. Yo creo que ese es ese reto que estamos enfrentando, ¿no? En el grupo, ¿no? Cómo llevar a cabo la transmisión de esta idea, ¿no? Y que genere recursos, porque yo también les digo a los chicos que esto también puede ser en un futuro para ellos, ¿no? Ellos también pueden tener sus abejas, ellos también pueden incluso producir miel de manera independiente, pueden llevar estos esquemas agroecológicos, ¿no? Sobre todo porque la mayoría son de ingeniería ambiental, etcétera, ¿no? Pero sí siento que en esa parte definitivamente, ¿no? Todas estas recomendaciones de Doña Carmen son increíbles, son muy buenas y sí necesitamos apoyo en eso, ¿no? Sí necesitamos ayuda en eso, buscar, como hicimos Ahí podemos. con la meliponicultura, ¿no? Acercarnos a la gente que sabe, ¿no? Con toda la sencillez, con toda la humildad e intentarlo, Muy porque bien. se tiene que hacer, ¿no? O sea, sí tiene que haber un proceso de viabilidad económica, porque después que se adquieren las colmenas, igual en los periodos de baja floración hay que comprarles miel, el proceso de transporte, lo mismo ir a cuidarlas, ¿no? También es una inversión por el transporte, etcétera, ¿no? En los talleres también para los niños se requiere el material, etcétera, ¿no? Entonces, pues las mangueras también para regar las partes de Yumsil, etcétera, ¿no? Entonces, definitivamente tiene que haber una viabilidad económica, pero creo que es donde a la mayoría sí nos falla, ¿no? Sí todavía tenemos que entrar en un proceso de capacitación. Pues admirable tu trabajo, excelentes las recomendaciones de Carmen, excelente, y te invito a que te pongas en contacto con alguien que tenga mi contacto, te comparto mi contacto. Con mucho gusto, yo a eso me dedico y como es una cosa que me gusta, así como uniendo caminos, cuentas con mi apoyo.